mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Estamos como todos los días aquí contigo. Escríbenos 33 18 80 76 41. Más adelante vamos a platicar de los temas del día, de los asuntos más importantes de este jueves 23 de enero. Pero queremos tratar el tema de la desigualdad. Y es que la organización no gubernamental Oxfam Internacional reveló que en América Latina y el Caribe el 20% de la población, escuchen esto, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. En México, las 6 personas más ricas de este país tienen la misma riqueza que el 50% de la población más desfavorecida. Este informe no solamente está construido en términos de desigualdad económica, sino también de desigualdad de género, lo que supone la desigualdad para las mujeres y también la economía de cuidados. Y bueno, este estudio que lo puedes revisar, ahí está en internet, pues está muy interesante en términos del debate sobre la desigualdad, pero también si te interesa todo lo que tiene que ver con economía de género, feminismo, tiene mucho que ver y se enfatiza mucho también lo que tiene que ver con los cuidados, el trabajo de cuidados, que es un trabajo mal valorado en términos sociales, pero que sin ese trabajo de cuidado sería imposible pensar en otro tipo de economías. Quiero platicar con Milena Dovalí, ya ha estado con nosotros en el programa y es coordinadora de investigación de Oxfam México. Milena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, gracias. A ver, danos algunas pinceladas del estudio de la investigación que presentaron. Claro, pues como muy bien ya mencionabas, pues el informe lo que quiere retratar es que actualmente en el mundo pues estamos viviendo una crisis de desigualdad y pues en esta México no se está quedando atrás. De hecho tenemos el dato del que el 1% más rico tiene 8 veces la riqueza de los 60 millones de personas viviendo en pobreza en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto me repites esta cifra? 1% de los más ricos, el 8 veces la riqueza de 62 millones de personas. Chico. Entonces, pues vemos que pues esta desigualdad de la que hemos ya estado hablando varios años, pues ha solo ido aumentando, pero algo que queremos resaltar mucho en este informe es que pues ha sido toda esta riqueza de que se ha concentrado en muy pocas manos, ha sido gracias a un sistema injusto. Sí. Que favorece a muy pocos a costa del trabajo de muchos y en este caso del trabajo gratuito o mal pagado de millones de mujeres y niñas que se dedican a todas las actividades de cuidado. Ahora, en ese mismo sentido, Emiliana, dicen, se estima que hay 67 millones de trabajadores del hogar en el mundo. En el caso de México, aproximadamente 2.4 millones de personas trabajadoras domésticas. Se ha visibilizado este tema en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero por ejemplo estaba revisando antes de venir, en el caso particular de nuestro estado de Jalisco, el número de incorporaciones relacionadas con trabajadores domésticas al Seguro Social sigue siendo bajísimo. ¿Qué hacer para revalorizar este trabajo, Milena? Sí, pues como bien dices, ya ha habido un poco de avance, también ya se ratificó el convenio 189 Sí. de la OIT, a finales del año pasado, pero pues claro que faltan muchas medidas y también cuidar que la política, o sea, muchas veces ayuda, pero justamente no hace nada por revalorizar estos estereotipos. También las pensiones para adultos mayores de este nuevo gobierno, si bien pueden ser muy benéficas para este grupo de personas, o las estancias infantiles, pues al final no están revalorizando que esta carga de trabajo está encomendada injustamente a las mujeres, casi por regla natural, ¿no? Entonces, pues hay este doble desafío. Por un lado, sí hacer políticas, pero también por otro, cuidar que estas políticas no refuercen o que combatan pues todos estos estereotipos. 98% de las trabajadoras domésticas en México no tienen contrato y su ingreso promedio mensual es de 1,550 pesos. Esta cifra es impresionante, o sea, 400 pesos semanales. Sí, y pues de hecho ya está debajo pues del que ahora es el salario mínimo, ¿no?
Sí, y por debajo también de la canasta alimentaria. Entonces estamos viendo que pues cumplen jornadas, a veces sabemos que los trabajadores domésticos trabajan más horas de las 8 o muchísimo más cuando viven en las mismas casas de sus patrones. Y pues si dependieran solo de este salario, y esto sin contar que tuvieran dependientes, pues no podrían satisfacer sus necesidades alimentarias. Y eso sí es muy preocupante. Hace algunos meses, Milena, discutimos aquí en Jalisco un tema que se llamaba el Sistema Estatal de Cuidados. Recuerdo que quien era titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres lo estuvo impulsando, Erika Loyo, en Jalisco. ¿Se puede hacer algo a nivel nacional de este tipo? Es decir, visibilizar en términos legislativos, en términos presupuestales, lo que suponen los cuidados para nuestra economía. Sí, de hecho nosotros creemos que contar con un sistema de cuidados universal es una de las urgencias más grandes que tiene el país. Pero creemos también que es muy importante que este sistema tenga dos características principales. Uno, que sea fondeado con impuestos progresivos a la riqueza, y otro, que sea universal. Sí. Es decir, que pues no esté ligado al estatus laboral, para que así toda la población pues cuente con los beneficios de tener una licencia de maternidad, de estancias infantiles, y que también pues aumente la cobertura y la calidad de los servicios de cuidados para tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores. Licencia de maternidad o de paternidad, ¿no? Sí, de hecho, por un lado, aumentar la licencia de maternidad, y pues que eso se garantice para trabajadoras tanto del sector formal o informal, y pues también ampliar la licencia de paternidad al tiempo equivalente de la materna, para que así se empiece también a incentivar que pues los hombres se hagan responsables de esta parte, que se redistribuya el trabajo, y que también en dado momento pues las mujeres después de un embarazo pues puedan regresar a la fuerza laboral. Ahora, ahí debería ser, Milena Dovalí, coordinadora de investigación de Oxfam México, obligatoria, ¿no? O sea, que hombre y mujer se dividan las semanas, digamos, de maternidad o paternidad, de licencias, de forma obligatoria, porque si lo dejas abierto a la decisión o al debate entre las parejas, la mujer, lamentablemente, por nuestra cultura, seguiría encargándose de eso, ¿no? Sí, claro, y el problema de esto es que pues como los hombres nunca se toman este tiempo, pues las mujeres no tienen oportunidad de regresar a sus trabajos, y algo que se ha visto pues en países altamente desarrollados, pues se tienen licencias hasta de 6 meses para ambos. Sí. Entonces pues la mujer se toma 6 meses también para recuperarse de todo el desgaste físico, luego el hombre 6 meses, y pues esto ya le da, ya tienen un año asegurado para cuidar bien al bebé, y pues ya ellas pueden regresar más calmadas a su trabajo, y pues no perder sus ingresos, ¿no? Porque también se ha visto que esto sí es en México y en el mundo, después de tener un hijo es muy difícil que las mujeres regresen a ganar los ingresos que tenían antes de eso, ¿no? Entonces pues eso también incentiva que en algún momento pues se dediquen al hogar, porque pues ya no ven las ganancias que antes veían por estar trabajando. Incluso en la maternidad es cuando empieza a estructurarse la brecha de género en muchas ocasiones, aparte de la misoginia que puede haber en las contrataciones, en la designación de puestos. Es importante el periodo de maternidad para explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, y es bien interesante porque, de hecho, cuando una mujer tiene hijos, en promedio tiene menores salarios que una mujer soltera, y en el hombre es al revés. Cada que tienen hijos, sus ingresos incluso son más altos, porque pues se tiene esta concepción de que ellos son los que tienen que pues llevar los ingresos, y pues la mujer no. Entonces, pues sí, aquí se ve pues todos estos estereotipos de que se asume que la mujer va a tener que estar saliendo por los hijos, que va a tener que faltar ciertos días, y al hombre, en cambio, pues no se le ponen estos costos ni estas responsabilidades. Entonces, pues al final la brecha con el tiempo pues se va haciendo cada vez más grande. La propuesta de Oxfam México sería ¿cuántas semanas de licencia por maternidad o paternidad? 90 días. 90 días. ¿Ahorita estamos en cuánto? Ahorita en 2 meses, ¿no? En 8 semanas. Ajá. Sobre el tema de desigualdad en general, ya no solamente por razones de género, Milena, ¿ves pasos de los datos son impresionantes, los datos del estudio que presentó Oxfam? 6 personas tienen la misma riqueza que el 50% del país. Eso es una cifra que nos debería escandalizar. ¿Ves en este gobierno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alguna ruta de combate a esta desigualdad?
¿Ves, por ejemplo, que se quieren tocar los impuestos, la reforma fiscal, la recaudación, o más bien va en otra ruta? Pues creo que justo ha habido avances pues en ciertos programas sociales que por su naturaleza pues dan mucho poder de agencia a las personas, pero creo que justo un tema que hace falta con urgencia y del que nos ha hablado en esta administración es el de los impuestos. Nosotros tenemos el dato de que tan solo un impuesto del 0.5% al 1% más rico de nuestra población lograría duplicar el presupuesto que actualmente tiene el INSABI o multiplicar por 7 el que tienen las instancias del INSS. Por 7 las instancias del INSS y por 2 Sí. INSABI, subiéndole Ajá. medio punto porcentual a la tasa de ISR que recibe el 1%. Sí, exacto. Y pues actualmente pues este tema de los impuestos no se está tocando y pues sabemos que pues para este Sistema Nacional de Cuidados, también para tener la infraestructura y servicios de calidad de educación y salud, pues con los impuestos actuales definitivamente pues no es posible. Y pues también sabemos que hay muchos subsidios regresivos, que ya salió hace poco el estudio de Fundar pues de todas estas exenciones que les dieron. Entonces, De créditos pues, fiscales, ¿no? sí, entonces sabemos que pues una reforma fiscal que atacara justamente a pues las riquezas más grandes y que se basara en impuestos a la riqueza, pues podría ayudar grandemente a reducir la desigualdad. Las herencias. Sí, para empezar. Que pues, aquí en a México ni se redistribuir. discute ese tema del impuesto a la herencia. No, y en muchos países pues se tiene y es bastante, pues ha funcionado muy bien. Y creo que aquí no es un tabú porque pues se tiene la concepción de que va a ser todas las herencias. No, Y las nosotros- herencias de muchos millones, ¿no? No. Sí, millonarias. Nosotros los hemos propuesto, pero siempre a herencias de más de 10 millones. Y No. no es que estemos en contra de las herencias, pero sí creemos que pues se debe pagar la parte que le corresponde, ¿no? Para poder justo redistribuir entre la sociedad y empezar a avanzar Sí. hacia un país más igualitario. Yo la reforma fiscal la verdad es que lo veo muerto. Pero igual, ¿no? Sí, pues veremos. Nos dijeron que a los 3 años pues iba a empezar a tocar, entonces... Después de la elección, tal vez a ver si existen Sí. algunas condiciones para esto. Con esto te despido. Desde los estados, Milena Dovalí, coordinadora de investigación de Oxfam México, ¿qué se puede hacer desde los estados? Aquí no tenemos casi temas de impuestos, tal vez el impuesto a la nómina, el predial un poquito en los municipios. Aquí se quitó la tenencia en su momento. ¿Qué pueden hacer los estados, las entidades federativas con estas limitaciones para combatir la desigualdad? Pues creo que en cuanto al sistema nacional, pues eso sí tendría que ser un sistema federal, pero ya específicamente de los estados, pues muchas de las estancias infantiles y de estos programas, Sí. pues muchas veces eran controlados por estados. Por estados. Entonces, pues asegurar su calidad y pues también necesitamos que pues muchos de esos impuestos que alguna vez se eliminaron y que de hecho pues eran altamente progresivos, pues que regresen para que los estados también tengan la capacidad de fondear pues, toda esta infraestructura y servicios que tanto se necesitan. Milena Dovalí, gracias como siempre y muy interesante el estudio. ¿Dónde lo pueden consultar? En la página de Oxfam, que es www.oxfammexico.org, ahí están los dos y también la parte de recomendaciones para México. Gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara, WhatsApp 33 18 80 76 41. Cuando regresemos, hablamos con la nueva dirigente del PRD en Jalisco, Natalia Juárez. Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 19 minutos. El domingo pasado el PRD eligió a Natalia Juárez como presidenta estatal en un momento complejo del partido en Jalisco y también a nivel nacional. El secretario general será José Manuel Delgadillo. Bueno, pues de manera unánime fue electa y está aquí con nosotros Natalia Juárez. ¿Cómo estás, Muy Natalia? bien, gracias, Muy buenos días. Enrique. Saludos a ti y a toda la audiencia, que sé que es mucha. Buenos días. Pues no sé si felicitarte o no También me dices- por el encargo que ¿Sabes te... qué? Me dijo un amigo, ¿te tocó un Requiem o te tocó una Diana? No, ¿Cuál es? porque eso ¿Cuál? es... No sé cómo lo podrías describir, Natalia, es un momento muy difícil para el PRD. No solo en Jalisco, complejo. en todo el país, ¿no? Pero no solo del partido. Realmente los partidos
estamos viviendo una etapa de severa crisis. Totalmente. De severa crítica, de mucha elementos que no veíamos antes. Y no hablo de partidos tradicionales o no tradicionales. Hablo a lo mejor de partidos históricos. Sí, ¿no? sí, sí. No tradicionales o no, porque eso habría que debatir que sí tradicional, que no. Pero creo que todos los partidos, pienso en PRI, pienso en PAN, pienso en nosotros, estamos sufriendo una crisis y una crítica muy fuerte. Bueno, hasta los partidos que están arriba, Morena, Sí. Jalisco, pues yo no sé ¿Qué dónde es está eso? Morena, Jalisco. ¿Qué es en eso? algún lado. Perdona. Y a nivel nacional hay ¡Velos! una disputa muy clara entre dos corrientes Entre al dos interior corrientes. y eso que estás en la el cima poder. política, ¿no? Y en todos lados, además. Y bueno, sí, es complejo. Pero también creo que una situación como esta, Enrique, la tenemos que enfrentar. No la podemos dejar pasar de muertito pensando que va a pasar por natural. Que es decir, va a ser natural y luego la gente va a decir, wow, el PRD, qué bien, nos hacía falta. Vengan, por favor, no. Tenemos que trabajar esto. Si es el destino de los partidos históricos, irnos allá a descansar, también será. Pero creo que tenemos que dar la lucha, tenemos que dar la pelea. Porque también creo que instituciones como el PRD, no hablo de los demás, creo que instituciones como el PRD hacen falta en democracias como estas, en democracias que están tan polarizadas, en esta democracia nuestra que aparte están tan personalizadas, están tan nucleadas, en el sentido que es una persona... Cesaristas, ¿no? Como se suele decir. Cesaristas, ¿no? Que están todas, que una sola persona es la que está definiendo mucho el rumbo de muchas Sí, cosas. se habla del presidente y del gobernador. O sea, Los dos, son los ¿no? dos. Es que por eso se pelean tanto, porque son peleas de Sí, egos, sí, ¿verdad? Ellos son más similares de lo son que parece. muy parecidos. Se ven al espejo y se dicen, te pareces tanto a mí. Se ven hallosos y se encanta la de Juan Gabriel. Pero creo que partidos como estos son importantes para este tipo de momentos que estamos pasando. Porque sí se necesita una posición crítica de los temas que no se están tratando, se están tratando mal. Se necesita una visión crítica de izquierda, además, sobre temas que ya no se están poniendo sobre la mesa, Enrique. Problemas de derechos fundamentales, o asuntos, no problemas, asuntos de derechos fundamentales, que se tiene que seguir avanzando porque la inercia iba bastante bien y parece que se ha topado, parece que ya, de esto no se habla. ¿Cómo a qué te refieres? Por ejemplo, a la interrupción del embarazo. El presidente se le preguntó a principios del año pasado, Sí. oiga, ¿qué piensa de esto? Y su respuesta, la tengo aquí grabada, fue, ese baile no me lo toque, en ese tema no vamos a entrar. Oye, ¿solo vamos a entrar a los temas que a ti te resultan cómodos? Hay temas que no resultan cómodos para muchas personas, pero que son necesarios, Enrique, porque las mujeres siguen muriendo y porque las diferencias entre realizarte un aborto con dinero y sin dinero son abismales, como casi todo. Pero que el Estado tendría que proporcionar estos servicios y además no penalizar a las mujeres que se realizan este procedimiento que de por sí ya es bastante doloroso. Bueno, ahí y también complejo. hay un cálculo electoral, ¿no? Sí, siempre lo ha habido. O sea, da miedo tocar Pero, temas como, ¿estás de acuerdo? como la interrupción del embarazo. Absolutamente de acuerdo, pero estarás o te acordarás tú que el PRD le entraba a estos temas Sí, sí. sin el temor del cálculo electoral que nos afectaba. Y le entraba porque son temas que tenemos que tocar, que alguien Bueno, tiene que tocar. Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México, con las siglas del Con el PRD. se aprobó la legalización de la interrupción del Acuérdate embarazo. también que muchas de las temas que en la Ciudad de México están ahorita, como el matrimonio igualitario, es cuando gobernaba el PRD. Y es interesante, fíjate, porque en el tema de interrupción, en muchos estados se está Va para empezando atrás. a discutir. Y algunos va para atrás. Pero unos para adelante, Oaxaca, por ejemplo. Oaxaca, Fortunivia. Otro que la rechazó fue Hidalgo, que a mí me sorprendió que Hidalgo lo discutiera, pues es un estado bastante conservador en estos temas, pero se está colocando a nivel estatal y a nivel nacional todavía no existe ni ese se- debate, a pesar de que Olga Sánchez, digamos que siendo ministra, puso este tipo de temas sobre la mesa, no está discutiendo. Ni se va a discutir, Enrique, porque el presidente es conservador. El presidente tiene una visión bastante conservadora de las relaciones humanas, o sea, y eso lo Y le vemos. dice conservador a todos en la Y conservador rueda de es prensa de la él. mañana. Y luego dice que, claro, que él no es neoliberal, pero está haciendo fiesta por el Tratado de Libre Comercio, cuando eso es lo más neoliberal. Cuando hace una fiesta y nos dice, aplaudámonos todos. Y reprimiendo migrantes, migrantes en la frontera del no sur. me digas. O sea, hay que tener las cosas en su dimensión. Por eso creo que instituciones o institutos políticos como los nuestros, como el nuestro, es importante que salgamos a la ¿Qué esfera castigó pública. la gente del PRD? Ahorita a nivel qué, nacional, perdón? ¿qué castigó la gente del PRD? Yo A nivel nacional, y ahorita platicamos Yo del tema creo local. que en el 2018 uno de los grandes desaciertos que tuvimos y una amarga experiencia fue la alianza Con el PAN. con el PAN. Nosotros se la dejamos muy fácil a Andrés Manuel, Enrique, porque no le dimos opción de una izquierda.
porque no había opción de O sea, izquierda. desde tu punto de vista, el PRD tuvo que haber ido con sus siglas. Nosotros solos. Con su candidato. Si eran 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, que al final es lo que obtuvimos, no más. En Jalisco perdimos registro porque no tuvimos candidatos a gobernador tuvimos, pero no a... Bueno, eso de que tuvieron candidatos es un debate, pero sí, alguien se registró. Alguien tuvimos. se registró. Hubo registro. Y con todo lo que estimo a Carlos Orozco, pero no fue un candidato ni ejerció como tal. Y en los lugares en los que fuimos, o en los distritos en los que fuimos en coalición, MC nunca hizo campaña por el PRD, jamás hizo. El PRD desapareció porque los candidatos no respetaron los acuerdos que estaban plasmados, que estaban firmados, que estaban registrados. O sea, que se hacía el campaña instituto. con las 3 siglas. Se tenía que haber hecho tres. campaña con 3 siglas y no se hizo. Yo fui candidata, recorrí la calle, me quedó claro, hice la denuncia correspondiente, nunca sucedió nada. Pero también a nivel nacional, Enrique, en el 18, insisto, una persona como yo, que bueno, luego te diré que por quién voté, que se dice de izquierda, ideológicamente de izquierda, progresista, que busca estas causas, es muy difícil que votes por alguien de la derecha, Como Anaya. como Anaya. Es muy difícil. Yo soy militante y yo era parte de la... Entonces, un perredista histórico que... O uno de viene izquierda, ponle que ni siquiera perredista, uno de izquierda, bueno, que no sí. tenga No, las... pero me refiero a que la base del PRD nunca vio a Anaya como su candidato. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, aquí también los emesistas también se volteaban cuando llegaba Anaya. No se hizo campaña. O sea, No es se hizo decir, campaña por Anaya. No se hizo, lo que teníamos que haber hecho era reforzar a los 3 partidos. Quien más perdió en el 18 fue el PRD. Coincido. Perdimos muchísimo. Creo que la gente nos cobró muy caro esto que decían el agua y el aceite. Yo te voy a hacer una confesión. Yo nunca estuve de acuerdo con esta coalición y hay testigos que lo pueden manifestar. Porque yo justamente decía, no siempre 2 más 2 es igual a 1. A veces 1 y 1 es igual a... Perdón. 1 y 1 No siempre es igual a 2. A veces resta. Sí. Y esta vez nos restó. Y creo que eso nos lo cobró muy caro a la ciudadanía. Bueno, Ayotzinapa, que había un gobierno Eso estatal, también fue... la corrupción, los señalamientos de... No pasó como, digamos, el PRD de ser alternativa a ser problema. Porque en su momento pues fue alternativa de gobierno, con López Obrador o sin López Obrador, pero fue Con el alternativa mismo de Alfaro, gobierno. porque El mismo Alfaro fue alternativa fíjate, de gobierno en nosotros Tlajomulco. Estamos gobernando ya con 2 experredistas. 2 experredistas, experredistas exacto. Pero como que parece que siendo en un momento era la alternativa, de izquierda era la alternativa, y pasó a ser como parte del problema de los 3 partidos históricos. PAN, PRD, PRI. Ahí están. Yo también creo... Voy a decir una cosa que pueden muchos decirme, ¿eso qué? Pero sí creo que el dinero se puede corromper. Y creo que estábamos queriendo hacer política con la cartera y no hacían política con la militancia. No política con la mística, que era el PRD. Creo que eso sí lo perdimos muchísimo. Y nos concentramos mucho en las posiciones, nos concentramos mucho en las candidaturas, porque las podíamos ganar, porque eran ganables y eso representaban obviamente espacios. Y no nos pusimos a ver que por querer quedarnos con todo nos estábamos quedando sin nada. Este año el PRD a nivel nacional, tú lo sabes, Natalia, va a tener un congreso importante. Sí. Donde se va a discutir si se cambian de nombre, Sí. si se refundan, bueno, o hay que utilizar otra Por favor, no. otra palabra porque Las refundaciones y las transformaciones ya están apartadas. Ya están, ya suenan Esas más ya tienen, a ya otro tienen tipo dueño. de debates, pero si digamos emprenden un camino nuevo con unas siglas nuevas, ¿cuál es tu postura? ¿Se puede recuperar el PRD así como PRD? Sí, mira, primero comentarte que a mí me eligieron por 3-4 meses porque habrá una elección interna en marzo o abril. Eso no implica, o estatutariamente no me limitaría a O sea, puedes buscar la a presidencia. buscar la presidencia una vez que sea la elección de consejo. Que el consejo será quien elija la dirigencia. Y luego elegiremos congresistas. Y esos congresistas vamos a ir a una gran reunión nacional donde vamos a ver si nos cambiamos, si nos quedamos, si cómo nos transformamos, si metemos externos, si un montón de cosas. Yo qué pienso, personalmente, una perredista de 15 años, a mí me gusta el nombre del partido, no porque se oiga bonito ni porque los colores sean, me queden bien, no. El partido creo que tiene una historia, una que tenemos que deshacernos o que decir si la regamos, asumir que cometimos bastantes errores, pero que el partido... Aparte el problema no es el nombre, ¿no? Claro que no, ni O los sea, colores. Eso el no. nombre dices... A ver, Enrique, con todo lo que yo quiero a muchos amigos dentro del partido, pero siguen queriendo quedarse con una dirigencia nacional Sí. que no ayuda. Y aparte ya son los huesitos, ¿no? Así de que lo poquito que quede... Lo quiero seguir teniendo. Fuimos a un congreso el año pasado en septiembre,
y se tocó mucho el tema del cambio. Y hay una reticencia mayoritaria por parte de los compañeros, de los congresistas, fuerte, muy potente, de no cambiar nombre, no cambiar nada, no permitir externos, porque también muchos dicen, los externos fueron los que también nos dieron en la torre, porque ellos no tienen lo que, y no que sea La identidad. la identidad del principio perredista. Y O sea, llegas externos, ¿te refieres a Naya o te refieres a y a varios otros. Garza, que en un momento fue candidato ejemplo, en Jalisco? imagínate. O sea, esas cosas sí, claro que la gente... Pero los externos, ve. a ver, si uno piensa en gente de sociedad civil, que tal vez es progresista. Tampoco pasa nada, pero tampoco se acercan, ¿eh? No, yo sé que no se acercan, pero tal vez no se acercan porque no existen ciertas condiciones. O ellos interpretan que no hay ciertas condiciones en el partido. Eso lo vamos a discutir en el Congreso Nacional, yo supongo que por ahí de mayo. De Que ya mayo. vamos tarde, ¿eh? Ya vamos muy tarde porque el proceso electoral empieza en septiembre. Y tu posición sería sin alianzas. Sin El PRD alianzas. juegue solo. Yo creo que tenemos que ir sin alianzas. Considero que podemos hacerlo y creo que hay condiciones de hacerlo. Primero porque tampoco es que nos está yendo muy bien con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Tampoco es que estamos ahorita saboreando las mieles de los Bueno, metieron 2 diputados, de las pero transformaciones. parece que no son diputados del PRD. Pues yo que habría que sentarnos a platicar con los compañeros para ver cuál es ahorita la postura, porque tenemos que tener Porque como llegaron una oposición con mucho voto clara. MC. No hay oposición clara, Enrique, y eso también. Clara no, pero ahí está Morena. Eso sí, pienso en nosotros, pero tampoco Ah, de del parte Morena, del PRD. Pero tampoco de Morena yo veo una posición muy clara. Pero bueno, lo que te quería decir, que creo que ahorita tenemos una oportunidad, creo que hay condiciones para que el partido salga a la esfera pública y decir y ser, insisto, una posición crítica, respetuosa y lo que tú quieras, pero sí una posición crítica fuerte de lo que está sucediendo, el problema de la inseguridad, el problema de la salud. Somos un pueblo, Enrique, que con nuestros hábitos y nuestra alimentación, pues tiene cierto tipo de padecimientos bastante graves que no están siendo atendidos ahorita y que tienen la angustia millones de personas que ya de por sí que no tienen los recursos, ahora con una enfermedad encima, ahora no sabiendo si me van a pagar o no. Esta gran incertidumbre, no se está tocando rifa de un avión. O sea, es que realmente tenemos que estarnos agarrando de los cabellos y decir, realmente estamos concentrados en una rifa haciendo cumbias, memes y no sé cuánto, cuando realmente tenemos un problema súper serio. La gente se puede morir. La gente puede morir. Eso no sé cómo no nos desespera. Pero creo que también a nivel local, con un gobernador que está más interesado en esta locura de la... ¿Cómo se llama? Refundación, constituyente, Estado, y no está concentrado en las cosas serias del Estado. Nuestra Constitución, Enrique, yo no la conozco de pe a pa, pero con que apliquemos la norma, con que apliquemos la regla y apliquemos la ley, no tenemos que estar confundidos y distrayéndonos en constituyentes. Entonces la posición del PRD sería en contra de una nueva constitución. Primero, aunque sus diputados voten a favor de la nueva constitución. Imagínate, yo creo que tenemos que volvernos a sentarlo, revisarlo, y si es el caso que también esté la visión de izquierda ahí, que también estén los temas que a nosotros nos interesan. Tenemos que participar en ese ejercicio, pero que deben de estar los temas también fundamentales de los derechos fundamentales y otros temas más que tienen que estar en esto. Y vamos a buscar los espacios, porque tampoco nos podemos quedar fuera, porque aunque creo que estamos distrayéndonos en estas cosas cuando hay cosas sumamente más importantes que estar revisando, no nos podemos tampoco quedar fuera y abstraernos. Eso tampoco podemos hacer y encerrarnos. Ahora, Natalia, sobre el caso del PRD Jalisco, ¿le ha hecho daño su relación con Raúl Padilla, al PRD Jalisco? En específico, es decir, mucha gente que tal vez se pueda asumir como progresista de izquierda que dice, sí, está bien, yo compartiría la agenda medioambiental, la agenda feminista, la agenda pro derechos humanos del PRD, pero no me gusta que Raúl Padilla esté detrás del PRD. Yo, mira, primero, quien conoce a Raúl Padilla, pues sabe primero que no es una persona de derechas, ni es una persona conservadora, ni mucho menos. No, más allá de su ideología, me refiero al liderazgo político. Es que no, primero, creo que a veces hay más mitos que realidades, Enrique. Hay más mitos de que hay un gran ente que todo lo observa y que dice tienes que irte por ahí y ese es el camino y esa es la meta y si no te vas por aquí y el camino es este y la meta es esta, no se hacen las cosas. Está más mitificado que lo que realmente es. Y vamos quitándole toda esa magia que existe alrededor de este personaje. Yo no creo que le haga daño las relaciones con liderazgos políticos al partido, ni con él ni con muchos otros. Y te digo, creo que es más
Es más lo que la magia que se le quiere poner que lo que realmente significa, o lo que realmente el Raúl Padilla tiene injerencia o no en el partido. Una decisión importante del PRD la toma Raúl Padilla. ¿Quién van las pluris? ¿Quién es el presidente estatal? Lo toma el Consejo. Bueno, formalmente también, el rector también de la Universidad de Guadalajara lo elige el CGU. El Consejo toma. No, por lo que me refiero es que estas cosas. yo creo que negar que la es que no es la negarlo, opinión. es un poco no darle tanta carga y tanta fuerza. Puede tener opinión, tal vez, pero no es la determinante. Eso creo que deberíamos de decirlo. Y me han preguntado muchísimo, ay, hija de Raúl Padilla. Bueno, yo claro que conozco a Raúl Padilla y por supuesto que a mí me merece mi respeto y aparte le tengo una estima, pero hay que desmitificar también estos personajes, hay que quitarles también toda esta aura de súper poderosos, de súper todo lo puedo, porque no lo es tanto y le hacemos más daño también a esta misma democracia, pues. Natalia Juárez, sobre el tema de las alianzas, me dices, en Jalisco también sería la misma, optar por la misma ruta. El domingo, PRD se presente con sus siglas. el domingo vino el presidente nacional, Ángel Ávila, y hablábamos del tema y comentábamos los dos. La propuesta es de que se vaya solo. Eso yo no lo puedo determinar tampoco. Acuérdate que somos un partido nacional, con registro nacional, Sí. por eso seguimos jugando, por eso seguimos teniendo representación ante el órgano electoral en el Estado, por eso seguimos teniendo la presencia y varias cosas más, no prerrogativas. Pues porque somos un partido nacional, entonces no podemos tomar estas decisiones nosotros y localmente. Viene de un O congreso. sea, si hay una alianza nacional que O replique puede- lo que sucedió en la última elección PRD-PAN-MC, Nosotros teníamos que asumir. ustedes tendrían que ir tomarla. también en coalición. Sí, y también lo que sucede en Jalisco y los nuevos estatutos, ya nos dicen que todos los elecciones, fíjate nomás cómo es el centralismo en este país, es una tristeza, que todas las candidaturas que el Consejo del PRD proponga se tienen que ir al Nacional para validarlas. Imagínate. O sea, el Nacional, ¿qué vas a ver lo que pasa en En Iztahuacán Atoyac, de los Membrillos? ¿Qué vas a ver lo que pasa en Tamazula de Gordiano? ¿Qué vas a ver? O sea, este centralismo absurdo que nada más nos maniata, nos pone camisas de fuerza y que no está acorde a una realidad cotidiana tangible de lo que pasa. Local. Eso es una locura y eso es otro de los errores que hemos cometido. Desde el Nacional mandatan, tú te vas al Nacional, oigan, yo soy el candidato, y vean, qué bien presentable, miren, yo traigo tantos votos, oigan, el candidato es fulano, oye, espérate, pero es que él no representa nada. Es que él no tiene no tiene calle, no tiene base, no tiene trabajo. Ay, es que yo le veo que sí. A ver, esas cosas también tenemos que verlas que han pasado, que suceden y que no podemos seguirlas permitiendo. Si realmente queremos mandar un mensaje de que estamos renovando, de que estamos queriendo salir con con propuestas más honestas, no las grandes propuestas, con una, cabrón, pero seria, honesta, con método, con un objetivo que sea ella. Pero no podemos seguir manteniendo las mismas prácticas porque la gente se da cuenta, ya maduramos políticamente, ya no somos unos niños, somos mayores de edad y eso creo que a veces no nos queda claro. Natalia Juárez, gracias por este tiempo, No, al gracias por contrario, acompañarnos gracias. y ojalá nos estés acompañando en distintas Yo puedo mañana, ediciones. Enrique, Bueno, como dice. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos al corte y analizamos los principales temas de este jueves. Trabajar Política social que se generó en las últimas horas. Hoy una rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con un tono mucho más duro. Hay que recordar que ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo protestas, manifestaciones de familiares, de pacientes que tienen niños con enfermedades muy graves, como por ejemplo el cáncer. Y lo que señalaban los padres en estas manifestaciones es que no existía el abasto puntual de medicamentos para combatir el cáncer infantil, en específico el cáncer infantil. El presidente López Obrador invitó a parte de su equipo de salud, que ha estado muy presente en las ruedas de prensa matutina en los últimos días, sobre todo por el asunto del INSABI. Y bueno, escuchamos un poquito el contexto,
las aclaraciones que tienen que ver precisamente con el medicamento y con el número de casos de cáncer infantil que hay a nivel nacional, el número de casos de cáncer de todo tipo que hay también en nuestro país. Y el presidente López Obrador se comprometió, ahí lo dijo, había un reclamo de parte de los padres que le exigían al presidente que hiciera un posicionamiento y se comprometiera al abasto y a la garantía de abasto en torno al medicamento para combatir el cáncer infantil. El presidente lo hizo, dijo: mi total compromiso para que a los pacientes, a los niños no les falte nada y por lo tanto puedan ser atendidos y enfrenten con posibilidad de éxito la recuperación vinculada precisamente al cáncer. Esto fue una parte de la rueda de prensa de esta mañana del presidente y digamos que hizo dos señalamientos que parecen claros. Uno de esos señalamientos tiene que ver con los medios de comunicación, en donde dijo, bueno, fue controversial en redes sociales porque el periodista Ciro Gómez Leiva, en una de sus editoriales, habla del tema y las cámaras, las imágenes con las que se apoyan, muestran a niños con estos padecimientos. La pregunta que le hace un reportero es si cree que, pues digamos, si cree que se está haciendo sensacionalismo a través de este tipo de temas como el medicamento para el cáncer, y el presidente señaló que sí, y que como no existe, como regularmente lo conocemos ahora, chayote para algunos medios de comunicación, entonces llegan los golpes y los señalamientos de parte de estos medios. Nada extraño que el presidente tenga una relación tensa con los medios que lo critican. Ahora, una cosa es eso, que ya estamos acostumbrados a que el presidente tenga en la mira a esos medios de comunicación que no comulgan con sus ideas o que son críticos con las ideas del presidente, pero también es cierto que en términos éticos tenemos siempre que salvaguardar la identidad y digamos el libre entorno para que, pues digamos, no se hagan, ¿cómo llamarlo? No se haga amarillismo con fotografías que son muy dolorosas para los padres y muy dolorosas para las familias, y que sí exponen a los niños a una pues cacería en redes sociales que creo que es inapropiada. Eso también tiene que ver con la ética de cada uno de los medios de comunicación. Hay quien piensa, pues hay que exponer esas imágenes para enfrentarnos a la gravedad del problema. Creo que podemos perfectamente exponerlo sin que haya niños involucrados en este tipo de cuestiones, porque después esto se vuelve una batalla política, que no debería serlo, porque estamos hablando de la vida de personas. Se vuelve una batalla política y los niños quedan entrampados, quedan ahí en medio de dos fuegos, quienes defienden al presidente y quienes los atacan. Y una segunda que tiene que ver con las empresas, o la empresa en este caso, que aparte conocemos bien, que es Laboratorios PISA, Dimesa, que es hegemónica en el mercado de medicamentos para el cáncer. Y aquí dos reflexiones. Una, creo que los señalamientos que hace el presidente de la República, porque lo que dice el presidente y también su equipo de salud es que esta empresa, PISA, pues de alguna forma chantajea al gobierno a través, pues digamos, de su posición de mercado. Entonces, como tiene una posición de mercado importante en este tema en específico del combate al cáncer infantil, entonces puede al gobierno ponerle condiciones que son leoninas, puede incluso retener
los medicamentos para generarle crisis a las distintas administraciones y por lo tanto lo que señala López Obrador es que van a realizarse investigaciones, que la Secretaría de la Función Pública tiene una carpeta abierta y por tanto están tratando de reducir la capacidad que tiene esa empresa en términos del mercado. Yo creo que estos señalamientos tienen que ser demostrados con una investigación a fondo. Es hasta cierto punto natural que una empresa o que una o dos o tres empresas tengan un porcentaje alto de mercado porque son medicamentos caros, son medicamentos que tienen una alta especialización, incluso lo decía el subsecretario en la rueda de prensa, a nivel mundial hay 2 empresas que tienen el mercado, una china y otra de la India, y por lo tanto podemos hablar de que es natural. Si ha habido presiones, chantajes de parte de estas empresas, pues se tienen que comprobar. No solamente pueden quedar en un señalamiento mediático o en un señalamiento en una rueda de prensa, sino que se tienen que comprobar. Porque estamos hablando de la salud y creo, desde mi punto de vista, que dentro de la normativa que impera en el país y dentro de lo que supone la salud pública, pero estas empresas o esta empresa en particular tiene derecho a poner sobre la mesa sus condiciones económicas. No. Otra cosa es presionar a los gobiernos a través del medicamento y de su posición de mercado. Esas son 2 cosas y 2 debates totalmente distintos. Yo creo que la salud pública y la atención médica tendría que estar por encima de cualquier otra consideración, pero eso no quita que la empresa busque las mejores condiciones económicas en los acuerdos y en los convenios que hace con el gobierno federal. Hay que recordar, esta empresa hace ya tiempo fue vetada por el presidente López Obrador, precisamente por la cantidad de contratos que ha recibido de gobiernos estatales y del gobierno federal. ¿Qué sacudida estamos enfrentando y viendo en el tema de salud? Y creo que es momento para que los distintos gobiernos dejen la grilla de lado, se sienten a trabajar en un modelo, porque al final, si la política interfiere en la salud, quien termina siendo impactado, quien termina siendo perjudicado es el paciente. Vamos al corte y cerramos el programa de este jueves. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Curso de marketing digital. Publicidad en Facebook e Instagram para negocios. Aprende con nosotros la mejor manera de crear anuncios efectivos en Facebook e Instagram. Posiciona mejor tu negocio y consigue más clientes. Aprovecha estas poderosas herramientas. Es un curso con el que obtendrás nivel de experto. Este jueves 30 de enero de 9 a 13 horas en las oficinas corporativas de Zoom Marketing Digital, a solo unos pasos de la Glorieta Minerva. Informes e inscripciones al celular y WhatsApp 33 23 95 35 04. 33 23 95 35 04. Cupo limitado. Inscríbete ya. Papá, ¿ya estás listo para el censo? Ya vas a empezar de preguntón. No, papá, los preguntones son los del INEGI. ¿Sabes para qué sirve el censo? A ver, dime, ¿para qué? Pues para saber cuántos somos y cómo vivimos. ¿Sabes cuándo es? Nope. Pues en marzo. ¿Y sabes qué le tienes que decir al entrevistador del INEGI cuando venga? ¿Qué? Pregúntame. Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Por un año más dominando cualquier terreno, inicia el camino hacia algo grandioso, estrenando una Ford Lobo 2019 a 24 meses con tasa del 9.99%, bono de 50,000 pesos y apertura de crédito sin costo. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2020. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos este
Jueves, más temas con los que terminamos la jornada del miércoles y comenzamos este jueves. Sigue la polémica desatada por el INSABI. Ayer el gobernador del estado estuvo en la instalación de la nueva junta directiva, de la nueva presidencia del Colegio de Ingenieros, y ahí habló sobre distintos temas. Habló también de su relación con Andrés Manuel López Obrador. Volvió a utilizar este símil de que quiere que le vaya bien al presidente, pero sin sometimiento, sin agacharse y pensando en un proyecto también desde el Estado y desde Jalisco. Digamos que la primera prueba o el primer desafío en torno a este tema es el INSABI. ¿Cómo va a quedar al final la relación entre la Federación y el Estado en materia de salud? Estamos hablando de una reconfiguración muy importante de las relaciones entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, que tiene un impacto muy cercano a la población. Recordemos que Jalisco, en términos de salud, es sui generis si nos comparamos con otras entidades federativas. Hay entidades, sobre todo las del sur del país, en donde la inyección de recursos federales es casi la totalidad del gasto de salud, que tienen 4 o 5% de gasto estatal y el resto son transferencias que se hacen desde la federación. Estamos hablando de estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, en donde el gasto federal es muy importante para garantizar lo mínimo en términos de atención sanitaria. En el caso de Jalisco, el porcentaje de recursos federales para el ramo de salud y el porcentaje de recursos estatales están casi equiparables, poquito más de gasto federal, 50 y tantos %, pero en realidad estamos hablando de que Jalisco eroga de sus recursos propios mucho dinero en materia de salud pública por el sistema que existe, pero también, y esto es importante señalarlo, porque en nuestra ciudad y por supuesto a nivel estatal tenemos 2 OPDs, los Hospitales Civiles de Guadalajara, que son aparte hospitales regionales, que también se financian no solamente de recursos federales que llevan a través del Seguro Popular, sino también a través de una inyección directa de recursos estatales. La propuesta ya se mandó al Ejecutivo Federal de un convenio distinto a los 2 que puso sobre la mesa López Obrador y su equipo de salud, en donde el Estado mantiene el control de del sistema de salud, en donde los hospitales civiles, por supuesto, que siguen teniendo esta junta de gobierno y esta autonomía, en donde también son operados desde la Universidad de Guadalajara, y le proponen, digamos, un convenio alterno al que se ha venido, a los 2 que se han venido poniendo sobre la mesa, que platicamos en su momento con Bárbara Casillas. ¿En qué terminará esta historia? Esperemos en un acuerdo que tenga como principal objetivo garantizar la gratuidad y la atención universal a los pacientes en Jalisco, y para eso se necesita dinero. Y para eso se necesita acuerdos entre el Estado y la Federación para garantizar la atención. Casi nos estamos yendo, pero no quería dejar de tocar el tema de la línea 4 del tren ligero. La línea 4 del tren ligero comienza ya también proyecciones. Esperemos que la línea 3 se concluya a la brevedad y que en abril estén todas las condiciones para que se pueda implementar y operar la línea 3. La línea 4 sería un trazo, o tendría un trazo del BRT, conectaría el BRT línea 1 en Calzada, iría hacia Tlajomulco con una inversión que andaría más o menos entre los 9 y los 10 mil millones de pesos. Más o menos por ahí andaría la inversión. Ojalá que existan los recursos. Creo que sería una forma también de despresurizar López Mateos, de despresurizar distintas avenidas que van al sur de nuestra ciudad, y podríamos encontrarnos a finales de esta administración, si se hacen bien las cosas, con 4 líneas de tren ligero, lo doble de lo que teníamos, y aparte 2 líneas de BRT que conectarían y empezarían a tener un transporte interconectado en la ciudad para que, pues sí, al final, desde mi punto de vista, cambio climático, tráfico en la ciudad, tráfico masivo,
solamente se puede atender a través de transporte público. Es la solución. El resto son buenas medidas, ciclovías, para garantizar el acceso a una vialidad segura de parte de los ciclistas, pero como problema de fondo solamente es posible atender lo que supone para la ciudad el tráfico vial, el congestionamiento y la mala calidad del aire a través del transporte público. Mañana es viernes y estamos en Mesa de Análisis. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9, viernes, ya estamos de regreso aquí contigo.